¿Conspiraron los autores de los evangelios para coincidir en sus relatos? Hace años, impresionado por el fenómeno de las coincidencias, comenté el tema con profesores, colegas en una época en que hice clases. Por supuesto, el asunto estimuló algunos comentarios muy interesantes. Incluso un profesor me obsequió su propia y singular experiencia. Cruzaba yo calle Providencia, dijo él, iba absorto en mi plan para explicar a mi clase el concepto de autopoiesis desarrollado por el biólogo Premio Nacional de Ciencias, Dr. Humberto Maturana. Accidentalmente tropecé con alguien que venía en sentido opuesto y en el rápido intercambio de disculpas me sorprendió descubrir que mi tropiezo había sido precisamente con el autor del tema de mi clase. Vaya, iba pensando en la autopoiesis, alcancé a decir mientras él se alejó sonriendo, concluyó mi colega. La historia no pasaría de lo anecdótico si observamos el alcance de estas coincidencias sin designio, como se las llamó al subrayar su aparente arbitrariedad o falta de intención alguna. Coincidencias sin planificación ni acuerdo premeditado. Veamos uno de los muchos ejemplos en el relato que del mismo hecho histórico hacen los 4 evangelios. Quienes critican la Biblia suelen acusar a sus autores de conspirar para que sus relatos coincidieran. Pero esa posibilidad es absurda si vemos lo intrincado de algo así en la historia de la alimentación de los 5.000. En Juan capítulo 6 versos 1 al 7 hallamos esta historia y en el versículo 5 leemos que Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Felipe es un personaje de bajo perfil si lo comparamos con los otros apóstoles. Naturalmente, uno se inclinaría por preguntar por qué Jesús no acude a alguien de mayor importancia como Pedro o Juan. En el capítulo 1 de Juan, verso 44, hallamos una pista parcial. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. ¿Qué importancia tiene que Felipe fuera de Betsaida? No lo sabremos hasta leer el relato paralelo en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 10 al 17. Al comenzar el relato, ya en el verso 11, Lucas informa que el hecho sucedió en Betsaida, de donde era Felipe. Jesús habló a Felipe porque creía que conocía el lugar y, sin embargo, Lucas no dice nada si acaso Jesús habló o no a Felipe. Solo Juan lo hace. Ahora bien, es sumamente intrigante el relato paralelo en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos 30 al 42. En efecto, en los versículos 30 y 31 leemos, los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. ¿Por qué había tanta gente que iba y venía? Marcos no lo dice. La respuesta está en el relato de Juan. Juan 6:4 explica que ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Las coincidencias sin designio, coincidencias de total improbabilidad de acuerdo planificado, en este caso nos muestran que lo que afirman los escritores de la Biblia encaja perfectamente como las piezas de un rompecabezas y a menudo encontramos el significado completo al examinar las distintas partes en conjunto como un todo. Las coincidencias sin designio no son meras coincidencias, son marcas que muestran la autenticidad de los escritos históricos y nos dan más razones para confiar en la Biblia. Soy René Azócar Huichulef y esto es la Biblia en un año, una invitación a leer diaria y obedientemente toda la palabra de Dios siguiendo un plan de lectura anual. Si compartes nuestro proyecto, te invitamos a suscribirte, promover nuestro canal entre tus contactos y amigos. Si quieres, envíanos tus comentarios, preguntas y sugerencias. Y si Dios quiere, nos vemos aquí muy pronto.